El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Que la calle no calle. RCR presenta Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional, con el estilo muy particular de Chugo Torrealba. Que la calle no calle. Hubo tanta hambre y tanto desempleo. Que la calle no calle. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión de Del Dicho al Hecho. Bienvenidos todos a este su recorrido informativo de cada madrugada Del Dicho al Hecho. Mi nombre es Jesús Torrealba y agradezco su compañía en este vuelo rasante por las principales primeras planas de la prensa capitalina y el interior de la República. Antes de iniciar la lectura de los titulares, es absolutamente imperioso llamar la atención de ustedes, convocar la atención de ustedes sobre un hecho demasiado importante que va a tener lugar hoy, con uno u otro desenlace, pero va a tener lugar hoy. Pero antes vamos a tratar de ubicar esto en el contexto que es. ¿Usted ha escuchado alguna vez esos debates encendidos y a veces ociosos sobre el tema de la pena de muerte? Alguna gente dice no, que sí, que hay que aplicar la pena de muerte porque es la forma de sacar definitivamente de la sociedad a los autores de crímenes horrendos que atentan contra la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que dice que no, que a veces por razones básicamente religiosas dicen solamente Dios da la vida, solamente Dios puede quitarla, nadie tiene derecho a aplicar una pena de esa naturaleza. Y en consecuencia se ponen en desacuerdo por razones de principio, en este caso morales, religiosos, a el tema de la pena de muerte. Pero en la inmensa mayoría de los casos en que la pena de muerte ha sido rechazada o ha sido incluso retirada después de haber estado en vigencia en algunos países, en algunos estados, en la inmensa mayoría de los casos en que eso ha ocurrido así, ha ocurrido por una razón fundamental. La pena de muerte puede ser buena o mala. Lo trágico, lo terrible es cuando una medida como esa queda para ser aplicada en manos de un sistema de justicia absolutamente, imperfecto, como son imperfectas las cosas humanas. Entonces, si tú le das el poder de vida o de muerte a un sistema judicial que es imperfecto, o como en el caso nuestro, es severamente cuestionado en su imparcialidad, es posiblemente corrupto, y que no me vengan a decir que no, que es un tema que denunciar la corrupción en el sistema judicial es un discurso de oposición. No. Todos recuerdan que cuando este señor Eladio Aponte Aponte, ¿no?, que fue fiscal militar, fue juez militar, fue luego magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, altísimo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia con altos niveles de responsabilidad, ¿no? Todo el mundo recuerda que cuando el señor dio un paso y decidió separarse del gobierno e irse al exterior huyendo, entonces ahí sí el gobierno descubrió que el señor Eladio Aponte Aponte era supuestamente un corrupto. Mientras estuvo con ellos, no. Mientras estaba del lado de ellos, no. Mientras estaba haciendo las cosas que ellos le ordenaban, no. Pero apenas se separa, entonces sí es un corrupto. Si todos estamos de acuerdo entonces en este momento, por ejemplo, los opositores y los prooficialistas en que Eladio Aponte Aponte era un corrupto, yo les invito a que piensen durante un instante lo que hubiese ocurrido si ese juez corrupto hubiese tenido la posibilidad de administrar una pena como la pena de muerte. Un corrupto administrando la pena de muerte. ¿Qué les parece? Grave, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora al tema que nos ocupa. Hoy el señor Nicolás Maduro Moros, presidente, según la versión que dio el Consejo Nacional Electoral, va a la Asamblea Nacional a pedir una ley habilitante en la que él supuestamente va a introducir cambios, sobre todo los vinculados con las penas para el tema de la corrupción, particularmente lo que él denomina el lavado de capitales y cosas por el estilo. Eso lo va a hacer Nicolás Maduro Moros. Y en un país normal eso sería un debate interesante, con algunos matices seguramente, pero una cosa como esa poca gente podría objetarla, ¿no? Que un gobernante pida herramientas para luchar contra la corrupción. Pero ¿qué pasa en este país? Bueno, les voy a dar un datico. En la mañana de hoy, uno de los titulares que van a escuchar
nos refiere que la Contraloría General de la República, sí, ese organismo decapitado desde hace más de 2 años por la muerte de su titular en manos de una suplente, es decir, en una situación irregular a los efectos de lo que debería ser el funcionamiento institucional, ese organismo hoy descubre, mejor dicho, ayer para que salieran los titulares de hoy, descubre que el señor Diosdado Cabello no es corrupto, que el señor Diosdado Cabello es absolutamente inocente de los cargos de corrupción que se le formularon hace la gran cantidad de años. Estamos hablando de hace 5 años, desde el 2008, cuando entregó la gobernación de Miranda. En aquella oportunidad, las personas que asumieron la gobernación y se encontraron aquel desastre, presentaron ante la Contraloría General de la República cajas, prácticamente un camión lleno de cajas con documentos probando supuestamente la responsabilidad de ese funcionario en severas irregularidades administrativas. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en algún sitio lo metieron, en alguna gaveta lo escondieron, en algún depósito lo sepultaron. Pero es hoy, qué casualidad, hoy, cuando van a la Asamblea Nacional a pedir una ley habilitante contra la corrupción, hoy la Contraloría General de la República dice, no, chico, Diosdado Cabello está limpio de cualquier señalamiento, de cualquier sospecha. ¿Qué les parece, no? ¿Casualidad? Bueno, usted puede pensar, seguramente acertará, si cree que no es casualidad, si cree que ese dictamen de la decapitada Contraloría General de la República tiene que ver con establecer las condiciones para que, en efecto, la aprobación, la presunta probable aprobación de esa medida que hoy pedirá en la Asamblea Nacional el señor Maduro, bueno, decirle al señor Cabello, mira, tranquilo que no es contigo, o sea, tú tienes tales seguridades, tales salvaguardas, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de la pena de muerte. Usted le entregaría a una institucionalidad que funciona de esta forma, de esta manera sesgada, ¿no? La posibilidad de hacer sanciones severísimas a quienes a ellos se les ocurra que son corruptos o a ellos se les ocurra que no lo es. Porque vamos a estar claros, a Leopoldo López, que es con mucho uno de los alcaldes más eficientes que ha tenido Venezuela, ¿no? A Leopoldo López lo sancionaron y lo inhabilitaron por una cantidad de años. ¿Saben por qué? Bueno, porque Leopoldo López sencillamente hizo un traspaso de partida legal, ¿no?, para poder pagarle a los maestros, a los policías y a los bomberos de su municipio. Entonces dijeron, no, eso no se puede hacer, ¿no? Hay que sancionarlo, hay que inhabilitarlo, y lo persiguieron y lo inhabilitaron. En cambio, Diosdado Cabello, que repito, fue un camión de cajas llenas de documentos consignando las presuntas pruebas de su responsabilidad administrativa, a ese no le encontraron nada. ¿Y ustedes creen entonces que esa institucionalidad que funciona de esa manera, con ese doble rasero, con esa doble moral, está calificada como para recibir el poder de unas medidas que supuestamente les permitirían sancionar en forma expedita y gravísima a quien a ellos les dé la gana? No a los corruptos, sino, repito, a quienes ellos les dé la gana. Ojo a la trampa, que lo que viene es la radicalización de un gobierno que viene cayendo en caída libre, pero que está en los espasmos de esa crisis, tratando de llevarse por el medio lo que pueda. Es como una gándola sin frenos bajando por tazón. Tratemos, pues, de que el país no resulte atropellado. Vamos de inmediato con la primera plana del Diario El Nacional en la mañana de hoy. Su gran titular de apertura dice lo siguiente: 15% de pacientes con cáncer muere esperando radioterapia. Casi todos los equipos de los centros del Estado están paralizados. De las 19 salas públicas en las que se aplica el tratamiento, solo funcionan 5, y el cierre de las restantes es subsanado en parte por la colaboración que prestan clínicas privadas. ¡Wow! Pensar que el presidente de la República falleció de cáncer, pensar que aquí hubo una gran alaraca propagandística a propósito de eso, pensar que, aunque fuera por vergüenza, el Estado venezolano debiera, a partir de esa dolencia que acabó con la vida del expresidente Chávez, tomar alguna medida sobre esto. Pero mira, esta es la realidad, ¿no? 15% de los pacientes con cáncer muere esperando el tratamiento, muere esperando la radioterapia.
A la derecha tenemos otra información desde el punto de vista político. Capriles a Maduro, 2 puntos. Ponga día y hora para el debate. El ex candidato acepta el reto. Debajo de esta información la siguiente. Gobierno amplió subsidios a los productores agrícolas. Crean el Estado Mayor Agrario. Seguimos pues en ese tema de estar inventando nombres rimbombantes para organismos que rara vez sirven para algo. La gran gráfica, esta primera plana del diario El Nacional en la mañana de hoy, martes 20 de agosto, está referida a el desastre que ocurrió en el Cafetal, en un reventón de una tubería de Hidrocapital, una tubería matriz, afecta a 700.000 personas. El cruce entre Caurimare y el Cafetal se convirtió ayer en un río, luego de que un tubo de aguas blancas se rompiera por la presión. Esta es la información que nos da el Nacional sobre este hecho. Les recuerdo que también en el extremo suroeste de la ciudad, allá por la avenida La Paz, cerca de la estación del metro La Paz, diagonal a la sede del bloque de armas, hay también una laguna igualita, un reventón inmenso, un desastre pues en materia de servicios públicos. En el extremo inferior derecho de esta primera plana del diario El Nacional, al menos una noticia positiva. Zarpa el Virgen del Valle 2, un ferry que viene a paliar la aguda crisis de la transportación desde tierra firme hacia Margarita. No es la solución total que hace falta, pero bueno, que por lo menos hay un barco más haciendo esta travesía. Es importante, recuerden, antes de que se estatizara, antes que pasara lo que pasó con Conferris, llegaban diariamente vía ferry 10.000 turistas a la isla a esta fecha, en esta oportunidad con la Conferris revolucionaria. Llegan menos de 4.500. Esos son los hechos, más allá de la opinión mía o de la opinión de cualquiera, esos son los hechos, porque aquí, en este programa, lo que le transmitimos son esos hechos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de Del Dicho al Hecho. Usted escucha los titulares y las noticias de primera plana en Del Dicho al Hecho, solo por RCR 750 AM. En tu Venezuela es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Jesús Torrialba llega debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Y que debe ser motivo de reflexión para todos, para unos y para otros. Es el radar de los barrios. Vamos a luchar para defender nuestro derecho. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Ahora nuestra programación está en la red, a través de www.telenavegante.net para PC y teléfonos celulares. Así que no hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Entra ya a www.telenavegante.net y déjate oír. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. En tu Venezuela es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y le hacemos viendo la primera plana del diario El Universal en la mañana de hoy. Su gran titular de apertura dice: fractura de tubería matriz deja sin agua más de 60% de Caracas. Realmente impresionante la gráfica que nos ofrece en esta primera plana del diario El Universal. Es la confluencia de la avenida principal del Cafetal, el Boulevard del Cafetal, con la principal de Caurimari, y eso es precisamente eso, un lago, pues una cosa impresionante. Debo recordarles que no solamente hay en el suroeste de Caracas una situación muy similar. En San Cristóbal también hubo un reventón de una tubería que dejó como saldo un niño herido y varias familias lesionadas, afectadas. Esta es la situación. Este tema nos golpea mucho acá en Caracas, pero no es privativa de Caracas esta situación, este desarrollo o esta situación del país, esta situación del deterioro de los servicios públicos es en todo el país.
Otros titulares en esta primera plana del diario El Nacional. Productores de arroz de Estados Unidos sacan provecho al socialismo venezolano, ¿no? Exportaciones del rubro a Venezuela creció 62% en el semestre. La ruina de la agricultura venezolana es un gigantesco negocio para los productores en otros países, en este caso para los productores de arroz en el imperio. ¿Qué te puedo decir? Capriles, 2 puntos. El 8 de diciembre será una consulta sobre la situación que vivimos. El gobernador presentó a los 27 candidatos a cargos de los 21 municipios del estado Miranda. Esto fue en el día de ayer. Ordenado averiguar a directivo de organización no gubernamental por denunciar a altos funcionarios. Nuevamente, pues este tema clásico del folclore político venezolano, en este país donde quien hace una denuncia termina denunciado, termina investigado. Es lo que yo llamo el síndrome del cunaguaro. Ustedes recuerdan, ¿no? El cunaguaro que desgraciadamente estaba en el zoológico del Pinar. Apareció que le habían cortado las patas y tras una profunda investigación el Ministerio Público determinó que el cunaguaro se había mutilado él mismo. No es un chiste, busquen la prensa, no es un chiste. Métanse en Google, pongan cunaguaro el Pinar y vean todo lo que sale allí. Bueno, eso que pasa en este país, o una versión de eso nos la trae en primera plana la gente de el diario El Universal. Grupo Comando asaltó negocios del Metrocenter. El Metrocenter es un centro comercial que queda en pleno centro de Caracas. Y también en la franja inferior de la primera plana del diario El Universal, la información sobre arte y entretenimiento. Deportes y tecnología por los ciudadanos. Sí, ayer las personas que presas del hábito, pues colocaron a las 5 de la tarde la señal de Globovisión para ver a los ciudadanos, se encontraron con fútbol colombiano, detalles sobre tecnología, bueno, ese tipo de cosas. Pues. Al parecer esa es la nueva programación de la cual nos hablaron y a propósito de la cual se hacía imperativo la salida de los programas del dicho al hecho y radar de los barrios. Ahora lo entiendo, por supuesto, claro que sí. El diario Últimas Noticias nos trae el siguiente gran titular de apertura. Se la jura a bachaqueros, gobernadores fronterizos, productores y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional le cae en Cayapa a fuga de los alimentos. Diferencial cambiario con moneda colombiana dispara el contrabando de productos básicos por los caminos verdes, dijo el viceministro de Alimentación, Rafael Coronado. Yo quiero repetirles la frase porque es elegante, suena bien, suena así bonita, ¿no? Dice, diferencial cambiario con moneda colombiana dispara el contrabando de productos básicos. ¿Qué significa eso? Eso significa, caballero, que en la frontera un bolívar fuerte no vale nada. Al cambio, un peso colombiano vale 50 bolívares. Sí, señor, un peso colombiano está valiendo 50 bolívares. Y eso es culpa de los bachaqueros. No, mi llave, eso es culpa de los tipos que destrozaron la economía. ¿O es que nosotros no recordamos cuando apenas ayer los venezolanos iban a Cúcuta a comprar de todo? Porque el peso era baratísimo y el bolívar de verdad era fuerte. Bueno. Tenemos un titular curioso. El señor Arreaza, quien es alto funcionario, vicepresidente del país, tiene muchos méritos. Quizás el más importante de todos es que fue yerno del presidente Chávez. Eso lo llevó pues a ocupar distintos destinos hasta llegar a la vicepresidencia del país. Bueno, el señor Arreaza dice lo siguiente: quienes se oponen al habilitante son sospechosos. ¿Qué tal? Esa es la manera como debaten estos señores. Esto es lo que ellos llaman debate democrático, descalificando por adelantado a cualquiera que pudiera no coincidir con ellos. El diario La Voz, en su gran titular de apertura, nos dice: asesina a 2 oficiales de policía de Guarenas. Delincuentes han acabado con la vida de 54 uniformados en la Gran Caracas. El oficial Juan Antonio Medina fue víctima de asaltantes el sábado en la noche cuando cargaba a su hijo en brazos cerca de su domicilio en Guatire. Al día siguiente, otro policía, amigo del asesinado, se encontró con el asesino en la calle, lo reconoció y cuando intentó detenerlo fue ultimado por el mismo delincuente que lo atacó a tiros. ¿Qué tal? El diario 2001 nos dice: Twitter Antiguizos no responde, la cuenta @gestiónperfecta recibe denuncias, pero solo retuitea informaciones que ofrecieron otros entes y funcionarios del Estado, es decir, no da respuesta a las denuncias que por esa vía se hacen.
Tal cual, dice en la mañana de hoy. ¿Quién es el que roba aquí? ¿Quién es el que roba aquí? Un interesantísimo editorial con la firma de Teodoro Pekov. En la parte superior nos reitera, Capriles acepta debate con Maduro en cadena nacional. Correo del Orinoco nos dice, gobierno subsidiará 5 rubros agrícolas para no aumentar precio a los consumidores. Ese es el gran titular de Correo del Orinoco en la mañana de hoy. Y el Mundo Economía y Negocios nos dice nuevamente, el valor del bolívar anima el contrabando. No es que lo anima, es que lo estimula, es que lo promueve, porque habría que decir en realidad, este titular debería decir algo así como, el escaso valor del bolívar, el ínfimo valor del bolívar, el casi inexistente valor del bolívar, anima el contrabando. Digo, para ser consistentes con la verdad. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya regresamos con una breve recta final, aquí, en Del Dicho al Hecho. Estás escuchando Del Dicho al Hecho, las informaciones que son noticia de primera plana en la prensa nacional, solo por RCR 750 AM. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Conéctese a la emoción del sismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadística, entrevista, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más, palabras menos. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. De lunes a viernes, a partir de las 6:30 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Del Dicho al Hecho, con los titulares de la prensa nacional y su impacto en las comunidades. Esto, Venezuela, es un canto de esperanza. Con tu esfuerzo, sí se puede. Regresamos a Del Dicho al Hecho y seguimos viendo de inmediato información de impacto comunitario. Tenemos en la página web de Últimas Noticias, tirotearon a Policaracas que pretendía cobrar por moto robada. ¿Qué les parece? El suceso ocurrió en la UD1 de Caricuado. Eran 2 efectivos que se enfrentaron al 6CPC. Uno falleció y el otro quedó herido. En un procedimiento del 6CPC en el sector UD1 de Caricuado, un procedimiento del 6CPC, repito, de pago controlado por moto robada, los delincuentes que pedían el rescate resultaron ser 2 agentes de Policaracas. Policaracas, para que conozcanlo, las personas que nos siguen desde el interior del país y también desde el exterior vía internet, Policaracas es la policía municipal del municipio Libertador, bajo la responsabilidad del señor Jorge Rodríguez. Hubo enfrentamiento la noche de este lunes y cayó abatido el funcionario Eric Escalona. El herido de bala fue trasladado al hospital Pérez Carreño y fue identificado como Michael Yurdi Mendoza, quien al parecer es escolta de un alto funcionario del gobierno nacional. ¿Qué tal? Bueno, otra información también en la página web de Últimas Noticias. Trancaron autopista para apurar construcción de casas. Afirman que no tienen servicios de agua, luz y transporte. Residentes del desarrollo habitacional Corazón de mi Patria, ubicado en el kilómetro 57 del sector Kempis, Guatire, trancaron durante 5 horas la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido oriente, para exigir que le culminen sus viviendas. A las 7 de la mañana atravesaron palos en la vía y exigieron la presencia de Elías Agua, director de Corpo Miranda. La cola de vehículos que se formó era más de 10 kilómetros. 10 kilómetros de cola. Carmen Gutiérrez, vocera del Consejo Comunal Corazón de mi Patria, explicó que manifestaron porque tienen 3 años a la espera que terminen el urbanismo. Refirió que la obra comenzó en el año 2011 a través del programa de transformación integral del hábitat a cargo de los consejos comunales Por Amor a las Colinas, Sectores Unidos, Nuevo Renacer, Valle Verde y Quebrada Seca. El gobierno nacional entregó en mayo de ese año 1.640.000 bolívares a cada uno de esos consejos para la construcción de viviendas para 153 familias que perdieron sus inmuebles.
Solo se ejecutaron 30 casas porque el año pasado se agotaron los recursos. Los comunales se desentendieron. Las 60 familias que vivimos aquí conformamos un nuevo consejo y solicitamos presupuesto al Ministerio de las Comunas y al Consejo Federal de Gobierno, pero no hemos tenido respuesta. Esta es la historia entonces de esta situación de protesta social que interrumpió ayer el tráfico por la autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Vamos ahora a algunas de las primeras planas del interior de la República. El Sol de Margarita nos dice: alza en precios de alimentos ahoga a los alza en precios de alimentos ahoga a los neoespartanos. ¿Cómo será la cosa? ¿Qué grave será la cosa? Que el Sol de Margarita, que viene titulando de manera reiterada a favor del gobierno, tiene que abrir primera plana de esta manera. En la parte inferior tenemos una gráfica de unos ciudadanos protestando en la calle. Son los vecinos del Valle de Átamo, un espacio urbano donde, el Estado construyó calles, viviendas, servicios públicos, CDI, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora el INTI le dio la gana de decir que esas son tierras agrícolas y que las personas que están allí no son propietarios, sino ocupantes. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Pero, por cierto, esto que está pasando en el Valle de Átamo, allá en Margarita, es exactamente igual a lo que está pasando aquí en Caracas, en el sector Corralito, en el municipio El Hatillo. La Nueva Prensa de Guayana nos dice: exigen aumento de 90% para el sector construcción. Desmejora del contrato colectivo afectaría a cerca de 146,000 trabajadores en todo el país. En la parte inferior nos dicen: Francisca Duarte en situación crítica. Francisca Duarte es un barrio muy pobre, que queda cerca de una instalación donde el presidente Chávez solía llevarse a los visitantes que llegaban del exterior. Entonces, como el barrio se veía tan feo, le hicieron la promesa de que iban a acomodar eso, etcétera, etcétera. Bueno, no lo acomodaron nada, llegaron las lluvias, entonces la cosa es mucho peor. Cuando protestaron, les dieron una golpiza impresionante. Yo se lo puedo decir porque estuve allí, como es mi costumbre. No les estoy diciendo cuentos, les estoy narrando la historia. Yo estuve allí y conocí la dura situación de los habitantes de Francisca Duarte allá en el estado Bolívar. El periódico de Monagas nos dice: pelotean a pacientes. Esto tiene que ver pues con este tema del ruleteo de los enfermos entre los hospitales. Pero fíjense ustedes aquí lo que nos están diciendo. De los CDI, de los Centros de Diagnóstico Integral, los mandan al Hospital Núñez Tovar por falta de agua. Vuelta a un infierno se encontraba ayer la emergencia del Núñez Tovar. Los médicos dijeron que no había agua y no recibirían ni un enfermo o herido más. Qué desgracia, ¿vale? Esto, por supuesto, en la primera plana del periódico de Monagas. Notidiario, el diario del Delta Macuro. Imagínense ustedes, nosotros en Caracas a veces decimos que la cosa está muy grave con el tema de los motorizados, etcétera, etcétera. Bueno, en Delta Macuro, en Tucupita, entran semanalmente 100 motorizados por accidentes de tránsito al hospital Dr. Osvaldo Ismael Brito. Imagínense ustedes. El periódico El Norte de Puerto La Cruz nos dice: escasez de reactivos llegó a laboratorios privados de Puerto La Cruz. Déficit de insumos para realizar pruebas de sangre es un problema que sufren los sectores público y privado por igual. El periodiquito de Aragua nos habla de la emergencia por lluvias. El gobernador Tarek El Alzheimer declaró la medida en Aragua por las fuertes precipitaciones. Nos dan un balance acá: 49 sectores afectados, 2.053 viviendas golpeadas por el chaparrón, 1.316 casas tuvieron inundaciones de más de 1 metro de altura, 1.403 familias han perdido todos sus bienes y 18 unidades educativas fueron habilitadas como refugio. La mayor tristeza es que Aragua no es que está en emergencia por lluvia. Sin lluvia ya está en emergencia. Aragua tiene emergencia años. La mitad de Maracay, el sur de Maracay, se la pasa bajo las aguas. Si no es el lago de Valencia, es el río Madre Vieja. Si no es el río Madre Vieja, son las cloacas. Nuevamente les digo esto porque yo he estado allí con el agua por las rodillas, ¿me entiendes? Y ahora Tarek descubre dos cosas. Primero, que hay emergencia por lluvia. Y segundo, conforma un Estado Mayor para la administración de la emergencia. Esa palabrita subrayan. La administración de la emergencia. ¿Y sabe quién lo va a dirigir? El propio Tarek William. Bueno, el carabobeño, desde Valencia, nos abre primera plana con la noticia insólita que les dije en el comentario inicial. Contraloría no detectó corrupción en gestión de cabello en gestión de cabello en Miranda. Repito el titular. Contraloría no detectó corrupción en gestión de cabello en Miranda. Capriles aseguró que el gobierno de su antecesor se llevó hasta las lámparas. Todo esto en la primera plana de El Carabobeño. Este fue nuestro recorrido informativo en la mañana de hoy. En nombre
de todo el equipo de Radio Caracas Radio, Julio Pinto, Claudia Camperos, la gerente de producción, y Jaime Nestales, director general de la emisora, agradezco su compañía. Mi nombre es Jesús Torrealba. Esto es Del Dicho al Hecho. El trecho que falta lo construimos entre todos. Ahora más que nunca. ¡Fuerza, Venezuela! Muy buenos días. RCR presentó Del Dicho al Hecho, un recorrido por los principales titulares de la prensa capitalina y regional. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. RCR 750 AM, porque lo bueno une.